Buenos días, tardes, noches. Este es un vídeo un poco improvisado, no tengo ningún guión ni nada parecido, pero bueno, quiero seguir con la buena costumbre de sacar vídeos con frecuencia, así que me he animado a hacer este vídeo para hacer una crítica constructiva a dos filosofías políticas que serían el anarcocapitalismo y el socialismo. Bien. Supongo que a muchos les va a sorprender que haga un mismo vídeo para hacer una crítica a dos ideologías que en principio son polos opuestos. Un anarcocapitalista a lo que aspira es a la abolición del Estado, a eliminar el Estado. Si bien para el anarcocapitalista permanecerían pues el derecho de propiedad privada y el libre intercambio entre los individuos, entre los agentes libres que ostentan, que retienen sus propiedades privadas. En cambio, el socialismo parecería ser justo lo contrario. Sería, en lugar de eliminar el Estado, sería maximizar el Estado. Sería un Estado omnipresente, un Estado proveedor de bienes y servicios que además intervendría en las relaciones voluntarias. Sería un Estado intervencionista. Entonces, bueno, pues efectivamente son extremos irreconciliables, son polos opuestos. Pero el motivo por el que hago un vídeo para hacer una crítica paralela a los dos sistemas es que me he dado cuenta de que para mí es desde una, digamos, desde un mismo esquema de las cosas, desde una misma concepción, una misma teoría, que puedo permitirme hacer una crítica a los dos sistemas. Antes que nada, también quiero aclarar que esto no es una crítica a la derecha y a la izquierda. Para mí, el anarcocapitalismo y el socialismo no son la derecha y la izquierda. Estos sistemas político-económicos son muy difíciles de encajar en ese esquema unidimensional de la derecha y la izquierda. Esto ya lo expliqué en este vídeo. De hecho, no creo que sea posible encajarlo ni siquiera en esquemas bidimensionales, como serían, por ejemplo, el diagrama de Nolan. No, sencillamente, pues no encajan ahí, teniendo en cuenta la trayectoria histórica de los términos derecha e izquierda, no son lógicamente encasillables en esa idea unidimensional de la política. Entonces, para mí esto es una crítica a dos cosas, dos ideas más específicas y más fácilmente, digamos, identificables, que serían el anarcocapitalismo y el socialismo. Bien, aclarado esto, lo que estaba diciendo es que efectivamente pues, son polos opuestos, son ideas prácticamente, pues son ideas contrarias totalmente. Y que yo desde un mismo marco teórico puedo criticarlas a ambas. Bien. ¿Por qué digo que para mí las dos son criticables desde un mismo punto de vista? Empecemos por el hecho de que las dos ideas, tanto los anarcocapitalistas como los socialistas, parten de una concepción justnaturalista de la realidad. Es decir, parten de la idea de que hay derechos naturales. Y como ya sabéis por mi vídeo respecto al derecho de autodeterminación, yo no creo que haya derechos naturales. Yo no soy justnaturalista. Yo creo que yo soy justpositivista. Bien, cuando digo que yo soy justpositivista, hago la aclaración porque, bueno, por algunos debates y algunos comentarios constructivos y que aprecio mucho que me habéis hecho, bueno, pues me habéis dado a entender que hay algunas personas que tienen la idea de que el justpositivismo consiste en que, o sea, si yo soy justpositivista, eso consiste en que yo creo que hay que obedecer siempre al Estado y que hay que obedecer todas las leyes del Estado y nunca cuestionarlas. No, eso no es el justpositivismo. Yo no creo que haya que obedecer siempre al Estado. De hecho, yo estoy en contra de muchas leyes que son leyes positivas del Estado. Entonces, el justpositivismo lo que afirma es que el único derecho afirmable como realmente existente, como la noción de algo que realmente puede decirse que existe en tanto que es algo que, si bien
podría categorizarse como abstracto en última instancia, pero es algo que tiene efectos materiales reales, es el derecho positivo. Ese es un derecho realmente existente porque es material, porque nos lo están aplicando, porque el Estado lo aplica. El derecho natural, en cambio, no es algo que exista en ninguna manera que tenga efectos sobre nosotros. No hay derechos naturales en la naturaleza. Las gacelas no tienen derecho a que no se las coma un depredador. Entonces, por eso yo digo que no hay derechos naturales. Lo que hay es para mí, es una concepción subjetiva de la moral. Ya expliqué en mi vídeo sobre la moral objetiva que efectivamente es objetivo el hecho de que unos individuos pueden verse perjudicados, pueden sufrir daño, pueden padecer dolor y por lo tanto pueden padecer sufrimiento. Y bueno, solo desde una concepción subjetiva como la mía, de alguien que tiene empatía, puede ser esto relevante y por lo tanto yo desde mi concepción subjetiva, claro que yo aspiro a construir el mejor entorno posible para mí, por mi subjetiva concepción de mi bienestar, para mis allegados y gente conocida, porque me importan, y también para la gente en general, porque como tengo empatía, yo no quiero que la gente en general sufra de manera injustificada. Entonces, desde ahí sí que puedo construir un esquema moral subjetivo en base a estas ideas subjetivas, y desde ahí lo construyo, pero no hay unos derechos flotando en el aire. Y yo creo que tanto el anarcocapitalismo como el socialismo parten de estas ideas justnaturalistas. Creo que los anarcocapitalistas parten de la idea de que hay un derecho natural a la libertad individual y a la propiedad privada. En cambio, los socialistas parten de la idea de que hay un derecho natural a recibir cosas, a recibir la renta básica, a recibir una casa, a que el Estado te provea de cosas. Entonces, ¿por qué estos dos esquemas justnaturalistas son incorrectos? Pues porque como los dos parten de esta idea abstracta, fantasiosa a mi juicio, e ingenua a mi juicio, del derecho natural, lo que hacen es no tener en cuenta la realidad material de las cosas. Entonces, el anarcocapitalista pues dice que existe un derecho a la libertad y un derecho a la propiedad privada, pero no tiene en cuenta la realidad material de que la libertad y la propiedad privada tienen que defenderse contra los actos coactivos que atentan contra esa libertad y esa propiedad privada. Y a mi juicio, como voy a explicar, parece que a veces el anarcocapitalista se queda con la idea de que la única entidad que atenta contra estos derechos es el Estado, que atenta contra nuestras libertades y que atenta contra nuestra propiedad privada. Pero no es cierto, cualquier persona puede atentar contra mi libertad y contra lo que yo creo que es mi propiedad material. Cualquier persona. Bien, por otra parte, pues el socialista lo que considera es que tiene derecho a recibir cosas, a recibir la renta básica, a recibir cosas que le va dando el Estado. Lo que no entiende el socialista es otra realidad material, que es que el Estado por sí mismo no produce cosas. El Estado no es un generador de riqueza material. El Estado, en esencia, es una institución coactiva. Y cuando el Estado se dedica a proveer de recursos a los ciudadanos, lo que ha hecho previamente es extraer esos recursos de los propios ciudadanos, mediante los impuestos, mediante la expropiación, mediante la fuerza coactiva. Porque el Estado es un agente coactivo. El Estado no es un agente productor de riqueza, generador de bienes, no. Es un agente puramente coactivo que monopoliza la coacción en un territorio. Entonces, dicho esto, pues como podéis ver, yo ya parto de la base de que ambas ideologías asumen un marco justnaturalista fantasioso a mi juicio, e ingenuo, a mi juicio, desde el cual se ignora parte de la realidad material de las cosas. Entonces, primero voy a hacer una crítica al anarcocapitalismo, después una crítica al socialismo y después, si tengo tiempo, a lo mejor explico mi idea de lo que yo llamo entornos enriquecedores. Bien, vamos con el anarcocapitalismo. Los anarcocapitalistas quieren la eliminación, la abolición del Estado, ¿de acuerdo?
Pero, aunque se elimine el Estado, pues según su esquema de cosas, seguirían vigentes los derechos de propiedad privada sobre los bienes, seguirían vigente, por ejemplo, el cumplimiento obligatorio de los contratos. Entonces, claro, ya de entrada esto nos chirría, nos plantea un problema, porque ¿qué es la propiedad privada? La propiedad privada para mí es un derecho positivo garantizado por el Estado. Entonces, la propiedad privada básicamente es un derecho positivo que consiste en tres facultades. La facultad de uso, la facultad de disfrute y la facultad de disposición. Entonces, el propietario tiene sobre unos bienes pues la facultad de usarlos, de disfrutarlos y de disponer de ellos. Disponer de ellos significa enajenarlos, regalarlos, intercambiarlos, etc. Bien, estas tres facultades de la propiedad privada se supone que son facultades exclusivas. Por eso se llama propiedad privada, porque está privada a otros, privada a terceros, es exclusiva. Y significa que el Estado activamente, mediante su fuerza coactiva, mediante su policía, lo que hace es evitar que terceras personas atenten contra la propiedad privada de una persona. Entonces es algo garantizado en todo momento por el Estado. En un esquema de sin Estado, ¿cómo funciona esto de la propiedad privada? Bien, pues según tengo entendido, hay varias ideas que manejan los anarcocapitalistas. Creo que una de ellas es directamente que cada individuo en su propiedad, en su casa, se defienda a sí mismo su propia propiedad. Es decir, pues que cada uno se compre un arma, no sé, una escopeta, y ya está. Cada uno tiene un fusil o cualquier tipo de arma de fuego, o cualquier tipo de arma de cualquier tipo, y se dedica a defender su propia propiedad. Esto ya de entrada tiene que ver con mi esquema de lo que es un entorno empobrecedor. Porque en este esquema, cada individuo tiene que realizar el coste, tiene que realizar el desembolso, la energía, el tiempo, tiene que dedicar sus propios recursos a defender sus propios bienes. Entonces, no vamos a ir ni siquiera a esto, al coste que supone para cada individuo defender su propiedad privada. Vamos a ir más allá. Vamos a ir a otro problema. El problema que, bueno, muchos de los que plantean ya que es absurdo que cada individuo tenga que estar defendiendo su casa con sus propias armas, lo que dicen es que simplemente podrían contratarse empresas privadas que provean este servicio de seguridad y de protección de los bienes. Pero entonces, ¿qué problema hay? Que si las empresas son las que proveen el servicio de seguridad, bueno, pues, ¿quién tiene las armas? ¿Quién tiene la fuerza coactiva? Pues esas empresas que tienen armas, porque supongo que si son empresas que pueden proveer el servicio de seguridad, serán empresas que tengan algún tipo de mecanismo, de herramienta para ejercer la fuerza. Entonces, esas empresas tienen armas. Y entonces, ¿quién obliga a esas empresas a mantener sus relaciones contractuales? Si esas empresas tienen la fuerza, entonces, cuando haya un conflicto con esas empresas, ¿quién arbitra por encima de ellas? Aquí está el problema, ¿no? El problema es que, de hecho, se puede llevar más lejos. El problema se puede llevar mucho más lejos. No se trata solo de quién coacciona a la empresa, que es la que provee de servicios coactivos, la que tiene las armas, sino que el problema es que además de este tema, cuando hay, por ejemplo, un conflicto entre dos individuos en un entorno anarcocapitalista, pues, ¿cómo se resuelve el conflicto? Si cada uno tiene contratada su propia empresa de seguridad, ¿cómo se resuelve? Tienen que llegar a un acuerdo. Bueno, no llegan a un acuerdo. Esto pasa en la vida real. En la vida real hay personas que no llegan de ninguna manera a un acuerdo. ¿Quién arbitra por encima de ellos? Una de las dos empresas. Hacen una guerra entre las dos empresas, la contratada por el uno y la contratada por el otro. No hay manera. Bueno, claro, si es una guerra entre las dos empresas, pues se impondrá una de las dos. Y una de las dos pasará a regir sobre los dos individuos. Es decir, una de las dos empresas, la que gane la guerra
entre las dos empresas coactivas va a pasar a desempeñar el papel de Estado, el papel de un árbitro que ejerce la fuerza sobre todos los individuos involucrados en un conflicto. Es que, en última instancia, el gran problema del anarcocapitalismo es un problema irónico, muy irónico, porque un entorno anarcocapitalista no puede evitar la reaparición del Estado. ¿Por qué no puede evitarlo? Pues porque, bueno, supongamos que en un entorno anarcocapitalista surge un grupo de mafiosos que a lo que se dedica es a coaccionar a personas, lo que se dedican es a armarse centralizadamente con un capo central de la mafia y a coaccionar a las personas para que les paguen un impuesto a cambio de protección. Pues, ¿cómo los diversos individuos dispersados, anárquicos, ¿no? Los diversos individuos descentralizados van a combatir contra un poder centralizado como el de ese colectivo mafioso que se va a imponer sobre ellos y que les va a forzar a pagar un impuesto a cambio de su protección? Y que además, ¿qué es ese mafioso? Ese mafioso es el Estado reapareciendo. Es decir, un entorno anarcocapitalista es un entorno en el que puede volver a aparecer el Estado en cualquier momento sin que los diversos particulares tengan la fuerza para evitar la reaparición del Estado. No la podrían evitar porque un poder coactivo centralizado es más eficiente que muchos poderes coactivos descentralizados. Esto sería, de manera muy resumida, pues mis ideas sobre por qué el anarcocapitalismo no podría funcionar. Ahora vamos al tema del socialismo. El socialismo, pues, peca de errores similares al anarcocapitalismo. Como hemos dicho, parte también de un justnaturalismo, según el cual el Estado debería proveer de cosas. ¿Qué problema hay? Bien, el problema es que, igual que hemos dicho que cuando se trata de ejercer la coacción es más eficiente centralizar, cuando se trata de la provisión de intercambio de recursos y de bienes, lo eficiente es la descentralización. Entonces, es curioso porque los socialistas sí que entienden que hace falta un Estado coactivo centralizado, es decir, que el poder coactivo tiene que estar centralizado. Pero el problema es que piensan que la provisión de recursos y de servicios de todo tipo también tiene que estar centralizada. Y aquí es donde está el gran problema del socialismo. Este es un problema que ya había enunciado Ludwig von Mises en los años 20, en un contexto en el que incluso estaba apareciendo todavía la Unión Soviética, y ya entonces él explicaba las deficiencias teóricas del socialismo que después demostraron ser deficiencias en lo práctico, porque han quedado ya totalmente demostradas. Entonces, mientras una empresa privada puede ser eficiente al prestar un servicio, en tanto que su beneficio depende de los demandantes del servicio que están pidiéndolo y que están pagando un precio por él, el Estado, como hemos dicho antes, lo que hace es nutrirse de los impuestos, es decir, de una riqueza que ha obtenido mediante la coacción antes de prestar cualquier tipo de servicio. Entonces, por eso ya de entrada el Estado no se siente tan incentivado a prestar sus servicios de manera tan eficiente, porque su riqueza no depende de lo bien que preste los servicios, su riqueza depende de lo que ha sacado por la fuerza, mediante la expropiación o mediante los impuestos. Pero no se trata solo de un problema de incentivo, como muchos plantean. No se trata solo de que el Estado no tiene incentivos para proveer eficientemente los recursos y los servicios, sino que se trata de un problema de imposibilidad de cálculo económico. El Estado tiene enormes dificultades para realizar el cálculo económico respecto a cuáles son los bienes demandados, qué demanda hay de ellos, qué precio están dispuestos a pagar los consumidores por ellos, cuál es el valor subjetivo de los bienes y servicios que está proveyendo, porque el valor subjetivo es el que importa. Esta es la teoría del valor subjetivo, ¿no? El valor subjetivo es realmente lo importante. El Estado no sabe nada de todo esto, no tiene esa información. Históricamente se ha demostrado que los estados socialistas que han existido tenían problemas de cálculo económico, porque el Estado no es un agente que intervenga en el mercado, de hecho es un agente que distorsiona el mercado, que obstaculiza el mercado.
y que por lo tanto evita que circule la información del mercado. Entonces, hay un enorme problema en este sentido. También hay problemas no solo en cuanto a lo que pasa respecto al Estado proveedor de recursos, sino a lo que sucede en cuanto al Estado intervencionista en las relaciones voluntarias, las relaciones libres. Yo soy consciente de que hay argumentos esgrimidos desde el socialismo por los que el Estado, por ejemplo, debería imponer coactivamente, de manera intervencionista, por ejemplo, un salario mínimo obligatorio, legal, o por los que el Estado debería imponer precios máximos de algunos bienes. El problema con estas ideas, que parecen bien intencionadas, de que el Estado imponga salarios mínimos o precios máximos, es que son ideas que no tienen en cuenta el funcionamiento real del mercado. Y yo entiendo perfectamente de dónde parten. No es que no entienda de dónde sale. La idea del salario mínimo se basa en que la relación entre por ejemplo, el propietario de una fábrica, un empresario propietario, y el trabajador, pues no es una relación en igualdad de condiciones. Hay uno que parte de la idea de que es propietario de los bienes de producción, mientras el trabajador no es propietario de bienes de producción. Y al no ser propietario, lo único que puede vender el trabajador, el obrero, es su fuerza de trabajo. Entonces partimos de una situación de desigualdad. Y el socialismo asume que en esta situación de desigualdad, el propietario, el empresario, va a abusar de su ventaja para imponer, por ejemplo, salarios miserables. El problema es que no es cierto que todo quede a la buena voluntad del empresario, sino que el mercado condiciona al empresario a establecer ciertos salarios, igual que cuando hablamos de la provisión de bienes por parte de las empresas privadas, que no son monopolísticas, porque solo son monopolísticas si el Estado obliga a que lo sean. Las empresas que están en el mercado también se ven obligadas a poner ciertos precios. Nadie tiene miedo a que al ir a la panadería, el comerciante, pues le venda la barra de pan a 10 euros, porque sabe que el comerciante está en un mercado compitiendo contra otros y que se ve obligado a bajar el precio de lo que está vendiendo como mínimo a un rango más o menos cercano al coste de producción, pero que no puede permitirse subirlo mucho, porque es que está compitiendo con otros que lo pueden vender más barato. En el mercado laboral pasaría lo mismo. En el mercado laboral un empresario está compitiendo con otros empresarios que también están ofreciendo puestos de trabajo. Entonces, esta es la teoría económica según la cual habría una catalaxia y por lo tanto el mercado se autorregula, la mano invisible de Adam Smith. Esta es la teoría. La práctica parece concordar bastante, porque hay estados que no imponen el salario mínimo, hay estados que no imponen precios de ningún tipo y que tienen salarios mucho más altos y que funcionan muy bien. Entonces, habría quedado demostrado que no hace falta que el Estado imponga un salario mínimo para que los salarios sean, pues, salarios decentes para los obreros. Entonces, a grandes rasgos, parece que los estados que tienen un mayor índice de libertad económica son estados que funcionan mejor, son estados en los que hay un mayor bienestar. Entonces, aquí ya poco a poco vamos viendo cuáles son los problemas de los dos sistemas. Muy por encima he esbozado los problemas del anarcocapitalismo y los problemas del socialismo. Pero la idea general encaja en una idea más amplia, que es la que yo estoy intentando manejar desde hace un tiempo, que es mi idea de los entornos enriquecedores. Seguramente, bueno, no voy a tener tiempo de desarrollar esta idea aquí, pero ya habéis visto por qué en el entorno del anarcocapitalismo el problema es que ese entorno piensa que se puede descentralizar absolutamente todo, que se puede descentralizar incluso lo que serían las relaciones coactivas, las interacciones coactivas, que son las que ejercía el Estado. Esto implica un entorno empobrecedor, porque cada agente tendría que proteger su propiedad, tendría que realizar sus propias interacciones coactivas. El esquema socialista
lo que hace es justo lo contrario, centralizarlo absolutamente todo. No solo centraliza la coacción, sino que centraliza el ofrecimiento, la prestación de recursos y de bienes, y por lo tanto incurre en el problema contrario, porque para mantener este esquema hace falta un Estado enormemente coactivo. Este esquema no es el Estado que está mágicamente generando cosas para todos, es el Estado que está coaccionando, que está impidiendo la libertad y los intercambios voluntarios, es el Estado que está extrayendo de forma coactiva los recursos para redistribuirlos de una manera ineficiente y por lo tanto estos dos entornos son empobrecedores. En algún vídeo posterior tengo pensado explicar mi esquema respecto a por qué realmente hay una teoría que explica por qué motivo el entorno más enriquecedor posible, que es el entorno en el que proliferan las interacciones voluntarias y las interacciones en las que unos individuos se ven obligados a hacer algo positivo por los otros individuos y por lo tanto hay un enriquecimiento mutuo, este esquema, que es el esquema que favorece un entorno enriquecedor, es un esquema que a grandes rasgos pues, centraliza el poder coactivo y descentraliza lo que son las relaciones de intercambio de bienes positivos, de recursos, de servicios. Entonces, aquí no me da tiempo de desarrollarlo, pero quiero desarrollarlo en posteriores vídeos y querré pues, que me expliquéis a ver qué pensáis al respecto. No voy a decir nada más. Espero que os haya interesado este vídeo. Si os interesa, dadle like y, bueno, suscribíos si os gusta este contenido y hasta la próxima.